¿Por qué tienes una llave de mi casa? El grito de Héctor Salazar quebró el silencio del vestíbulo como cristal. A un paso de la escalinata, Elena Márquez, la niñera contratada hacía apenas 48 horas, sostenía entre dedos delgados una llave antigua, de metal ennegrecido, que no formaba parte de ningún manojo oficial. Su rostro no era de culpa ni descaro, era el de alguien a quien acaban de despertar de un sueño extraño. «No es mía», dijo despacio, sin apartar la vista del objeto. Estaba debajo de la alfombra del cuarto de su hija. El eco de su frase chocó con las molduras. Mansión Salazar, lomas del viejo barrio, demasiadas habitaciones para 2 personas. Un padre que dormía poco y Valentina, 6 años, pesadillas nuevas desde que su madre se fue sin despedirse. Doña Rosa, ama de llaves desde antes de que Héctor aprendiera a caminar, llegó con paso corto, alarmada por el tono. «Señor», empezó buscando el gesto de permiso. Héctor levantó la mano, pidiendo silencio. Tomó la llave. Pesaba más de lo que parecía. En el ojo se adivinaba un motivo geométrico. 3 líneas que se cruzaban formando un símbolo torcido, parecido a una flor incompleta o a un compás mal cerrado. «En ese cuarto no hay cerraduras antiguas», dijo, «ni alfombra nueva». «Entonces alguien la puso allí», replicó Elena. «Alguien que sabe que su hija oye cosas en la noche». La convicción en su voz lo irritó. ¿Quién era aquella mujer para hablar con esa precisión? La habían recomendado por su calma y su discreción. 2 días bastaron para que se moviera en la casa como si no necesitara preguntas. No invadía, observaba. «¿Qué escucha mi hija?» Héctor clavó la mirada. Elena respiró hondo. Puertas que se cierran sin viento, pasos que no siguen a nadie, una voz que la llama por su nombre desde el pasillo del ala este. Valentina me lo dijo. «¿Y anoche?» «¿Anoche qué?» «Anoche la encontré sentada frente al espejo del corredor, hablando con...» vaciló. «Con alguien que no estaba allí». El vestíbulo, con sus mármoles que gustaban de amplificar secretos, pareció más alto. Héctor luchó contra el impulso de mirar por encima del hombro, hacia el corredor largo que conducía a la biblioteca clausurada. Nadie usaba esa ala desde el incendio menor de hacía 10 años. Nadie, en teoría. «Rosa», dijo por fin, «acompaña a Valentina al desayuno». «Elena, conmigo». Elena asintió sin discutir. Al pasar junto a Héctor, sus ojos se detuvieron un segundo en el reloj de péndulo apoyado en la pared. Era imposible. El péndulo se movía al revés. Héctor siguió la dirección de su mirada, incrédulo, y vio el mismo absurdo que no quería nombrar. Parpadeó. El péndulo volvió a su vaivén correcto, como si la casa hubiese corregido un gesto indecente. Lo llevó al estudio, un cuarto forrado de estantes con libros que nadie abría. Sobre el escritorio, 3 carpetas con renuncias. Niñeras que habían durado días, a veces horas. Todas describían un patrón que Héctor llamaba nervios, para no llamarlo miedo. «Explíqueme cómo encontró la llave», pidió. «Valentina me dijo que el tapete del cuarto estaba mal peinado en una esquina. Lo enderecé y sentí un bulto. Saqué la llave. No es casualidad que estuviera al alcance de una niña. ¿Insinúa que alguien la dejó para que mi hija la hallara? Insinúo que esto es un mensaje». Héctor apretó la mandíbula. «Mensajes en mi casa los dejo yo». Elena lo miró con una mezcla de respeto y cansancio. «Con todo el respeto, esta casa no le responde solo a usted. No le gustó la frase ni la manera serena con que la soltó, como quien dice una evidencia. Iba a replicar cuando el intercomunicador chisporroteó. La voz de doña Rosa, entrecortada. «Señor, debería ver la cámara del ala este. Las cámaras del ala este están apagadas». «Justamente, señor. Se han encendido solas». Héctor encendió el monitor del escritorio. Una imagen granulada mostró el pasillo estrecho que conducía a la biblioteca. La luz parpadeó 2 veces y se estabilizó. En el fondo del cuadro, algo oscuro corrió de izquierda a derecha, demasiado bajo para ser una persona, demasiado rápido para ser una sombra. Elena se inclinó sin tocar el equipo. «Amplíe allí», dijo. Héctor obedeció, casi sin pensar. El zoom trituró los píxeles hasta que lo que era oscuro mostró una textura de tela. Tela doblada, no animal. Una manta o un vestido arrastrándose,
llevado por una mano que la cámara no lograba capturar. «Ese corredor está cerrado con 3 cerrojos», dijo Héctor. «Nadie entra». «¿Alguien tiene otra llave?», respondió Elena, señalando la que descansaba entre ellos como una acusación muda. Un golpe seco interrumpió la tensión. Valentina asomó desde el umbral, con el pelo recogido a medias, y una expresión que no era triste ni alegre, era interrogativa. «Papá, ¿puedo jugar en el jardín?», preguntó. «La señora del espejo dice que hoy hace sol». Héctor sintió que el estómago le caía un peldaño. Elena, en cambio, no se crispó. Se agachó a la altura de la niña y sonrió sin infantilizarla. «Si hace sol, jugamos. Pero primero…», alargó la mano. «¿Me prestas eso?». Valentina dudó y sacó del bolsillo del vestido un papelito doblado con mucho cuidado. Lo puso en la palma de Elena con un gesto teatral, como si entregara un tesoro. «Me lo pasó por debajo de la puerta», dijo. «Dijo que era para ti». Elena desdobló el papel. Héctor se inclinó sobre su hombro antes de recordar que no confiaba en la cercanía. La nota tenía solo 2 líneas, escritas con una caligrafía elegante, antigua. «No apagues la casa. La niña recuerda lo que tú olvidaste». Héctor sintió un frío que no era de clima. Elena guardó el papel, no en su delantal, sino en su libreta, con un gesto profesional que decía: «Esto no es un juego». «Voy a necesitar ver la biblioteca clausurada, señor», dijo erguida. «No se abre desde hace 10 años. Entonces es un buen lugar para que alguien guarde lo que no quiere que encontremos». El reloj del estudio marcó 3 campanadas que no correspondían a ninguna hora. 3. Solo 3. Héctor y Elena se miraron sin admitir el mismo pensamiento. La llave sobre el escritorio vibró como si respondiera a un llamado. Héctor sostuvo la llave entre los dedos, mientras el péndulo del reloj marcaba un compás que no coincidía con ningún minuto. Elena, serena pero con la mirada atenta, esperaba que él hablara primero. El silencio de la casa era tan espeso que parecía absorber incluso los latidos. «La biblioteca está sellada», dijo Héctor al fin. «No he dejado que nadie cruce esa puerta desde…». Calló antes de terminar la frase. «Desde el incendio», completó ella con suavidad. «Leí el registro de mantenimiento en la cocina. Doña Rosa lo guarda como si fuera un relicario». Héctor arqueó una ceja. «No había pensado que la niñera revisaría papeles domésticos en apenas 2 días. Vine aquí para cuidar de Valentina», continuó Elena. «Pero protegerla también significa entender lo que respira en estas paredes. Si algo dejó esa llave, quiere que la niña lo encuentre, o que usted lo tema». Héctor giró la pieza metálica. El frío del hierro se transmitió hasta su muñeca. La inscripción en miniatura, 3 líneas entrelazadas, parecía brillar bajo la luz amarillenta del estudio. «Si vamos a la biblioteca será rápido», anunció. «Revisamos, cerramos y eso será todo». Elena asintió. En su gesto había respeto, pero también algo parecido a anticipación. Atravesaron el pasillo central. El mármol reflejaba sus sombras alargadas, deformándolas hasta que parecían de otra gente. Valentina ya jugaba en el jardín bajo la vigilancia de Rosa. Su risa era un hilo lejano que recordaba que todavía existía normalidad. El ala este olía a madera vieja y a un polvo que no llegaba desde ninguna ventana. Héctor sacó un manojo de llaves antiguas. Ninguna coincidía con la cerradura doble que protegía la puerta de roble oscuro. Solo la llave encontrada encajaba en el orificio inferior. Antes de abrir, Elena colocó una mano ligera sobre el brazo de Héctor. «Observe el marco». Había marcas apenas visibles, arañazos como los que dejan uñas o un objeto punzante, no recientes, pero tampoco tan viejos como el incendio de hacía una década. Héctor tragó saliva. Introdujo la llave y giró lentamente. Un clic suave, demasiado obediente para una puerta olvidada. Empujó. La bisagra respondió con un suspiro largo. Dentro, el aire era más frío. El polvo formaba remolinos que parecían huir de ellos. La biblioteca conservaba los estantes intactos, libros alineados como soldados que esperaban órdenes. Un ventanal cubierto con cortinas pesadas filtraba apenas una línea de luz azulada. Elena avanzó con pasos medidos. Sus ojos recorrían el lugar con precisión. Alfombra, mesa central, butacas cubiertas por sábanas.
Sobre la mesa, algo llamaba la atención. Un cuaderno de tapas gastadas, colocado en diagonal. «Eso no debería estar aquí», dijo Héctor acercándose. Cuando clausuré este sitio, todo quedó embalado. Elena levantó suavemente la cubierta. El cuaderno estaba vacío, salvo por una frase escrita en tinta marrón. «Si rompes el silencio, ella recordará». La letra era similar a la de la nota entregada por Valentina. «¿Ella?», preguntó Héctor. «La niña», respondió Elena segura. «¿Quién escribe esto?», insistió él. Elena se inclinó, inspeccionando el lomo del libro. Había un compartimento oculto. Presionó con la uña y el lomo cedió, revelando un espacio diminuto con un trozo de seda gris. Lo desplegó. Era un fragmento de fotografía, apenas la esquina de un vestido amarillo. «Valentina no tiene ropa de ese color», murmuró Héctor. «Ni yo», replicó Elena. «Y dudo que doña Rosa guarde telas aquí». Un ruido sordo interrumpió la inspección. Venía del extremo más oscuro, donde una escalera en espiral descendía hacia un nivel inferior que Héctor había olvidado. La barandilla estaba cubierta por un paño que nadie había movido en años, pero el polvo mostraba un surco reciente, como si alguien hubiera bajado no hacía mucho. «¿Sabía que había sótano?», preguntó Elena. Héctor negó lentamente. «Creí que terminaba en la bodega de vinos. No recuerdo ninguna escalera». La niñera cerró el cuaderno y lo guardó contra el pecho. «Si quiere proteger a su hija, necesitamos saber qué hay ahí abajo». «No pienso arrastrar a Valentina a fantasmas de albañil», repuso él, pero su voz no sonaba firme. Elena encendió la linterna del móvil. El haz dibujó círculos en el polvo suspendido. El descenso parecía tragarse la luz. «Señor Salazar», dijo con calma, «el peligro no está en abrir puertas, sino en fingir que no existen». Héctor permaneció inmóvil, midiendo la frase. Finalmente, asintió con un gesto breve. Juntos comenzaron a bajar los primeros escalones, el eco multiplicando cada pisada. El olor cambiaba, menos polvo, más humedad y un matiz dulzón imposible de identificar. Cuando alcanzaron el tercer peldaño, la puerta de la biblioteca, que habían dejado entreabierta, se cerró sola con un golpe seco. El eco reverberó en el hueco de la escalera. Héctor alzó la linterna, nervioso. Elena no retrocedió, solo apretó más fuerte el cuaderno. «Ahora, señor», susurró ella. La casa decidió que sigamos. El silencio era tan denso que cada paso parecía romper un vidrio invisible. Héctor bajaba primero, sujetando el móvil con la luz encendida. Detrás, Elena avanzaba despacio, cuidando de no resbalar en los peldaños cubiertos de polvo. El cuaderno que había encontrado permanecía pegado a su pecho, como si fuera un escudo. La escalera terminaba en un rellano pequeño. Allí, la humedad dibujaba vetas oscuras en las paredes de piedra. Una puerta baja, de madera sin barnizar, esperaba frente a ellos. No tenía pomo, solo un cerrojo sencillo, como si alguien hubiera querido cerrarla desde fuera sin llamar la atención. Héctor tanteó el cerrojo. Estaba flojo, como si hubiera sido abierto y vuelto a colocar muchas veces. Lo retiró con cuidado y empujó la hoja. Un olor frío salió del interior, mezcla de papel guardado y flores marchitas. El cuarto era más amplio de lo que habían supuesto. Un sótano rectangular, con techos bajos y estanterías antiguas. La linterna reveló objetos cubiertos con sábanas, cofres, cajas, una silla infantil de madera. En el centro, un escritorio diminuto, hecho para alguien que escribía sentado muy bajo, casi al nivel del suelo. ¿Esto formaba parte de la casa original?, preguntó Elena. «No lo recuerdo», admitió Héctor. «Cuando compramos la mansión, esta sección no aparecía en los planos». Se acercaron al escritorio. Sobre la superficie había una lámpara de aceite vacía, un tintero seco y una hoja amarillenta. Elena la levantó con delicadeza. Era otra nota, escrita con la misma caligrafía elegante que habían visto antes. «No abras lo que protege tu memoria. Cada llave despierta lo que duerme». «Sigue usando metáforas», murmuró Héctor, intentando restar importancia, aunque su voz tembló apenas.
Elena exploró los laterales del escritorio y halló un pequeño cajón escondido. Lo abrió y descubrió un manojo de llaves más, todas de aspecto antiguo, algunas oxidadas. Entre ellas, una tenía la misma marca de 3 líneas entrelazadas que había en la primera llave. Quienquiera que haya dejado esto, no quiere que olvidemos el símbolo, dijo ella. ¿O quiere que lo sigamos?, replicó Héctor. Mientras hablaban, un leve chasquido resonó detrás de las estanterías. Los dos giraron a la vez, enfocando con la linterna. Nada se movía, pero el polvo en el suelo dibujaba un surco reciente que terminaba en la pared del fondo. Elena se agachó para examinarlo. «Alguien pasó por aquí», aseguró. «O algo». «No hay puerta», dijo Héctor observando la pared. La niñera palpó el muro, presionando suavemente en distintos puntos, hasta que una sección cedió apenas 1 centímetro, como si flotara. Empujó con más fuerza, y apareció un hueco estrecho, suficiente para que entrara una persona. «Un pasadizo», susurró. Héctor miró hacia la abertura y luego hacia la escalera por donde habían bajado. Por un instante pensó en regresar, pero el recuerdo de la nota en manos de Valentina lo detuvo. Si la niña estaba siendo atraída hacia algo, necesitaban entenderlo antes de que ocurriera otra cosa. Elena notó su vacilación. «No necesitamos entrar del todo», dijo conciliadora. «Solo veamos a dónde lleva y, si no es seguro, volvemos». Encendieron la linterna al máximo y asomaron la luz. El pasillo descendía ligeramente, con paredes de ladrillo y el suelo cubierto por alfombras gastadas. Al final, apenas visible, una puerta de cristal esmerilado dejaba pasar un resplandor tenue, como de lámpara o vela. «Alguien estuvo allí hace poco», dijo Elena, señalando la claridad. Héctor respiró hondo. «Si esto tiene que ver con mi hija, no pienso quedarme a medio camino». Dieron un paso dentro del pasadizo. El aire cambió. Ya no olía a polvo, sino a madera pulida y lavanda, como un lugar recién ordenado. La contradicción era inquietante. A mitad del recorrido, encontraron un marco con fotografías antiguas. Las imágenes, cubiertas de polvo fino, mostraban escenas familiares. La mansión en construcción, jardines, personas que Héctor no reconoció. Una de las fotos, sin embargo, tenía la cara de alguien borrada con tinta oscura. Solo se veía la silueta de un vestido claro y unos brazos que sostenían algo pequeño. Elena pasó el dedo por el vidrio. Quienquiera que haya hecho esto, no quería que viéramos ese rostro. Héctor se estremeció. Se obligó a apartar la mirada y continuó hacia la puerta iluminada. Cuando estuvieron a 1 metro, escucharon un sonido muy leve, casi un suspiro. No era viento ni madera dilatándose, era un murmullo, como si alguien hablara del otro lado. Elena apoyó la mano sobre la superficie de cristal. La luz del otro lado se intensificó un momento, como si respondiera a su gesto. Héctor levantó la llave original, sintiendo que su peso era ahora más evidente, casi caliente. «Sea lo que sea, empezó con esto», dijo, mirando la llave. La puerta pareció latir suavemente, como si esperara que alguien tomara una decisión. Elena mantuvo la palma sobre el cristal mientras Héctor sostenía la llave, indeciso. La luz del otro lado osciló, proyectando en sus rostros un resplandor ámbar que contrastaba con la penumbra del pasadizo. «¿Y si alguien vive aquí?», murmuró él. «O algo que quiere que lo encontremos», respondió ella con voz baja pero firme. Héctor giró lentamente el picaporte. La puerta se abrió sin resistencia, liberando un aroma dulce, parecido a cera y madera encerada. Entraron a una estancia sorprendentemente cuidada. Alfombras limpias, estantes con libros ordenados, un sillón cubierto por una manta clara. En la pared, un reloj antiguo marcaba la hora correcta, aunque nadie lo había dado cuerda en años. Sobre una mesa redonda, había un pequeño álbum fotográfico. Elena lo abrió con cautela. Las primeras páginas mostraban imágenes en blanco y negro de la mansión, tomadas durante su construcción. A medida que avanzaba, aparecían retratos de mujeres jóvenes con uniforme de servicio, cuidadoras, institutrices, y finalmente, una fotografía más reciente. «Mire esto», susurró. La imagen mostraba a Valentina,
de apenas unos meses, en brazos de una mujer rubia de expresión enigmática. No era Elena, ni ninguna empleada actual. «No recuerdo haber visto esa foto», dijo Héctor sorprendido. «Ni siquiera el vestido que lleva mi hija. Y fíjese en ella». Elena señaló el rostro de la mujer. «Parece demasiado joven para la fecha de la foto». Cerró el álbum antes de que el silencio se volviera incómodo. Sobre la mesa había también una caja de madera clara, pequeña y con cerradura del mismo símbolo trenzado que adornaba la llave. «Parece esperarnos», comentó Héctor. Antes de que pudieran decidir si abrirla, un suave tintineo llegó desde arriba, como si alguien caminara por la biblioteca. Se miraron, tensos. «Rosa está con Valentina en el jardín, ¿verdad?», preguntó Elena. «Sí». Héctor apretó los labios. Nadie debería estar ahí. Decidieron no precipitarse. Héctor guardó la llave en su bolsillo y Elena se llevó el álbum. Algo en su instinto le decía que debía protegerlo. La sala tenía otra salida, un arco sin puerta que conducía a un corredor más estrecho. Avanzaron con cuidado, iluminando cada rincón. Las paredes estaban decoradas con frescos antiguos, desvaídos por el tiempo, que representaban escenas de lectura. Niños alrededor de una institutriz, libros abiertos, un piano. «¿Cuánto tiempo estuvo todo esto escondido?», preguntó Elena. «Quizás desde antes de que mi familia comprara la mansión», respondió Héctor pensativo. «O alguien lo preparó para que permaneciera secreto». Al final del corredor encontraron un pequeño ventanal que daba a un patio interior. Allí había macetas con plantas secas y un banco de hierro forjado. El detalle más llamativo era un colgante dorado colgado en el respaldo del banco, un medallón ovalado con el mismo símbolo entrelazado. Elena lo tomó. Dentro había un retrato en miniatura, la misma mujer rubia de la foto, con el uniforme de niñera, y al dorso una inscripción en letra cursiva: «Para quien cuide lo que yo no pude proteger». «Esta mujer...» Elena acarició el medallón. «Todo apunta a ella». Héctor asintió, serio. «Si fue una antigua niñera, ¿por qué esconder sus pertenencias? ¿Y por qué nuestra hija aparece en esas fotos?» Regresaron a la habitación del cristal para inspeccionar la caja. Héctor introdujo la llave. El mecanismo se dio con un clic preciso. Dentro había papeles amarillentos, cartas, recortes de periódico y una libreta pequeña. Elena hojeó una de las cartas. Estaba dirigida a Sofía Salazar, nombre que ninguno de los dos conocía. La libreta contenía anotaciones breves, horarios, canciones de cuna, observaciones sobre el comportamiento de una niña llamada Sofía. En la última página, escrita con tinta más reciente, había una frase que heló a ambos. «Si lees esto, es porque la casa eligió confiarte su historia». Elena cerró la libreta con cuidado. «Héctor, creo que la historia de esta casa no terminó con el incendio ni con nosotros, y parece que alguien, o algo, nos está pidiendo que la terminemos». El reloj de la pared emitió un tañido largo, aunque nadie lo había activado. El sonido reverberó en todo el cuarto, como si anunciara que habían cruzado un punto de no retorno. Héctor fechou a porta de cristal atrás de si, deixando o corredor para trás. A luz suave que iluminava a sala parecia mais cálida agora, como se o ambiente tivesse decidido acolhê-los. Elena apoiou o álbum sobre a mesa redonda e abriu com cuidado a caixa recém-descoberta. Dentro, as cartas estavam organizadas por tamanho, presas com fitas já um pouco gastas. Sobre elas, repousava um pequeno diário encadernado em couro claro, com o mesmo símbolo entrelaçado gravado discretamente na capa. Elena o pegou e passou os dedos pelas marcas, como quem tenta ler com o tato uma história antiga. «É mais pesado do que parece», comentou surpreendida. Héctor sentou-se ao seu lado. Juntos, começaram a folhear as páginas. As primeiras linhas, escritas em espanhol elegante e antigo, apresentavam um nome: Sofía Salazar. A caligrafia firme narrava lembranças da época em que ela trabalhara como cuidadora e professora particular de crianças na mansão, décadas antes da família de Héctor chegar. Cada anotação descrevia pequenas rotinas, aulas de leitura, jogos no jardim, histórias contadas ao cair da tarde.
Havia um carinho evidente nas palavras, um desejo de manter viva a alegria de cada criança que passara por ali. Mais adiante, uma passagem chamava a atenção. Se algum dia alguém encuentra esto, sabrá que esta casa no guarda fantasmas, sino memorias. Guardé lo que para mí era más valioso, el amor por enseñar. Helena sorriu levemente. Ela não queria assustar ninguém, só garantir que sua dedicação não fosse esquecida. Entre as cartas havia envelopes endereçados a famílias que, provavelmente, haviam contratado os serviços de Sofia. Alguns traziam agradecimentos calorosos, descrevendo como seus filhos aprenderam a amar os livros graças a ela. Outros eram simples notas de despedida. Héctor retirou um pedaço de papel dobrado, diferente dos demais. Tinha data recente, escrita por outra pessoa, provavelmente um restaurador que havia trabalhado na reforma da mansão. Estimado futuro lector, durante la restauración encontré un pequeño tesoro escondido entre las vigas de la biblioteca. Era una colección de Sofía Salazar. Decidí preservarla y devolverla al lugar donde ella enseñaba a los niños. Ojalá quien viva aquí algún día lo descubra y lo comparta con su propia família. Helena respirou fundo, emocionada. Então foi isso. Alguém quis que o legado dela permanecesse. Héctor olhou para o diário novamente, passando as páginas até o final. No último folho, colado com esmero, havia um envelope pequeno. Ele o abriu com cuidado. Dentro, um bilhete escrito pela própria Sofia, em letra um pouco trêmula. A quien cuide de los pequeños en esta casa. Si encuentras mi llave, úsala para abrir lo que escondí junto a los libros. Allí guardé algo que quise regalar a los niños del mañana. Os dois trocaram um olhar cúmplice. A resposta estava, de alguma forma, dentro da própria biblioteca. Parece que ela deixou um presente para Valentina, disse Helena, com um brilho de ternura nos olhos. Héctor sentiu um calor reconfortante no peito. Toda a tensão acumulada desde que encontraram a primeira chave começou a se dissipar. Não havia nada sombrio, apenas um segredo esperando ser revelado por quem tivesse paciência para ler. Eles recolheram as cartas, o diário e o bilhete e os colocaram de volta na caixa. Quando se levantaram, notaram um detalhe que antes passara despercebido. No canto mais distante da sala, atrás de uma estante repleta de livros encadernados, havia uma pequena marca no rodapé, um círculo gravado na madeira, com o mesmo símbolo trançado. Helena se aproximou e ajoelhou-se para examinar. Passou os dedos pela marca e sentiu uma peça solta. Há algo aqui, anunciou. Héctor aproximou-se, iluminando o ponto com o celular. Ao pressionarem juntos, um painel se moveu suavemente, revelando um compartimento estreito, oculto entre o assoalho e a parede. Lá dentro, um objeto aguardava. Uma nova caixa, menor, feita de carvalho polido, com uma fechadura simples. Ele pegou a chave antiga no bolso e percebeu que encaixava perfeitamente. Parece que chegamos à última etapa, disse, sorrindo de leve. Helena assentiu. A expectativa não era de medo, mas de curiosidade e respeito pela história que estavam prestes a descobrir. Vamos abrir, mas devagar. Sofia queria que fosse algo especial. Héctor girou a chave lentamente. O mecanismo respondeu com um clique suave, e a tampa se ergueu alguns milímetros, convidando-os a ver o que havia dentro. Héctor cerró la puerta de cristal detrás de sí, dejando el pasillo en penumbra. La luz que bañaba la sala parecía más cálida, como si el ambiente hubiera decidido recibirlos. Helena colocó el álbum sobre la mesa redonda y abrió con cuidado la caja recién descubierta. Dentro, las cartas estaban ordenadas por tamaño, sujetas con cintas ya un poco gastadas. Sobre ellas descansaba un pequeño cuaderno encuadernado en cuero claro, con el mismo símbolo entrelazado grabado discretamente en la tapa. Helena lo tomó y pasó los dedos por las marcas, como quien lee con el tacto una historia antigua. Es más pesado de lo que parece, comentó, sorprendida. Héctor se sentó a su lado. Juntos comenzaron a hojear las páginas. Las primeras líneas, escritas en un español elegante y antiguo, presentaban un nombre, Sofía Salazar.
La caligrafía firme narraba recuerdos de cuando ella trabajaba como cuidadora y maestra particular de niños en la mansión, décadas antes de que la familia de Héctor llegara. Cada anotación describía pequeñas rutinas, clases de lectura, juegos en el jardín, cuentos al atardecer. Había un cariño evidente en las palabras, un deseo de mantener viva la alegría de cada niño que había pasado por allí. Más adelante, un párrafo llamó la atención. Si algún día alguien encuentra esto, sabrá que esta casa no guarda fantasmas, sino memorias. Guardé lo que para mí era más valioso, el amor por enseñar. Elena sonrió suavemente. No quería asustar a nadie, solo asegurarse de que su dedicación no se olvidara. Entre las cartas había sobres dirigidos a familias que, probablemente, habían contratado los servicios de Sofía. Algunos contenían agradecimientos cálidos, describiendo cómo sus hijos aprendieron a amar los libros gracias a ella. Otros eran simples notas de despedida. Héctor sacó un papel doblado, diferente a los demás. Tenía fecha reciente y parecía escrito por otra persona, quizá alguien que había trabajado en la restauración de la mansión. Estimado futuro lector, durante la restauración hallé un pequeño tesoro escondido entre las vigas de la biblioteca. Era una colección de Sofía Salazar. Decidí preservarla y devolverla al lugar donde ella enseñaba a los niños. Ojalá quien viva aquí algún día lo descubra y lo comparta con su propia familia. Elena respiró hondo, conmovida. ¿Así que fue eso? Alguien quiso que su legado permaneciera. Héctor hojeó el cuaderno hasta el final. En la última hoja, cuidadosamente pegado, había un sobre pequeño. Lo abrió con precaución. Dentro había un mensaje escrito por la propia Sofía, en letra un poco temblorosa. A quien cuide de los pequeños en esta casa, si encuentras mi llave, úsala para abrir lo que escondí junto a los libros. Allí guardé algo que quise regalar a los niños del mañana. Ambos se miraron cómplices. La respuesta estaba, de algún modo, dentro de la misma biblioteca. Parece que dejó un obsequio para Valentina, dijo Elena, con ternura en la voz. Héctor sintió un calor reconfortante en el pecho. La tensión acumulada desde que hallaron la primera llave empezó a disiparse. No había nada sombrío, solo un secreto esperando ser descubierto por quien tuviera paciencia para leer. Guardaron las cartas, el cuaderno y el mensaje en la caja. Al levantarse notaron un detalle antes inadvertido. En el rincón más alejado de la sala, detrás de una estantería repleta de tomos encuadernados, había una pequeña marca en el zócalo, un círculo grabado en la madera, con el mismo símbolo trenzado. Elena se acercó y se agachó para examinarlo. Pasó los dedos por la marca y notó que una pieza estaba suelta. «Aquí hay algo», anunció. Héctor iluminó el punto con el móvil. Al presionar juntos, un panel se movió suavemente, revelando un compartimento estrecho, oculto entre el suelo y la pared. Dentro aguardaba un objeto, una nueva caja, más pequeña, de roble pulido, con una cerradura sencilla. Él sacó la llave del bolsillo y comprobó que encajaba perfectamente. «Parece que llegamos a la última etapa», dijo, sonriendo con suavidad. Elena asintió. La expectativa no era de miedo, sino de curiosidad y respeto por la historia que estaban a punto de descubrir. «Abrámosla despacio». Sofía quería que fuera algo especial. Héctor giró la llave lentamente. El mecanismo respondió con un clic leve, y la tapa se elevó unos milímetros, invitándolos a mirar su interior. El silencio en la biblioteca era tan profundo que Héctor y Elena pudieron escuchar el leve suspiro del mecanismo al abrirse. La pequeña caja de roble reveló un interior forrado de terciopelo azul, en el que descansaban cuidadosamente 3 objetos. El primero era un pequeño cuaderno infantil con tapas de tela bordada. En la portada, con letras bordadas a mano, se leía: «Mis primeras lecturas, para quien sueñe con historias». Héctor lo tomó con delicadeza. Al abrirlo, vio dibujos de animales y letras grandes, como si alguien hubiese querido enseñar a leer con ternura. El segundo objeto era un medallón de plata, finamente grabado con el mismo símbolo trenzado que habían encontrado en la llave y en la estantería. Al girarlo, descubrieron una inscripción diminuta: «Que el conocimiento ilumine cada rincón de esta casa». Elena lo sostuvo un momento,
dejando que la luz del ventanal resaltara sus detalles. Sofía realmente veía la enseñanza como algo sagrado, susurró. El tercer elemento, envuelto en un paño de lino, parecía un sobre sellado. Héctor lo abrió con cuidado. Dentro había una carta más extensa, escrita en un tono sereno, como si Sofía hubiera sabido que alguien la leería muchos años después. Si estás leyendo esto, significa que la curiosidad venció al miedo. Fui niñera y maestra en esta mansión. Mi mayor tesoro no fueron los muebles ni las riquezas de los antiguos dueños, sino las risas de los pequeños a quienes enseñé a leer. Guardé estos recuerdos para quien, algún día, decidiera abrir las puertas de la biblioteca con respeto. Que este rincón siga siendo un lugar de aprendizaje y que los niños que lo habiten sepan que alguien creyó en su imaginación. Elena dejó escapar un suspiro emocionado. «Es un mensaje para nosotros y para Valentina», dijo, acariciando el cuaderno. Héctor sonrió, sintiendo cómo la tensión inicial de aquel misterio se transformaba en gratitud. La historia no hablaba de peligro, sino de cuidado, de alguien que quiso dejar un puente entre generaciones. Colocaron los objetos sobre la mesa para apreciarlos mejor. El medallón parecía irradiar una calma discreta, mientras que el cuaderno invitaba a ser abierto y compartido. Héctor hojeó algunas páginas, dibujos de árboles, de estrellas, frases breves acompañadas de ilustraciones sencillas. «Podríamos leerle esto a Valentina antes de dormir», propuso. Elena asintió, con una sonrisa luminosa. Sería hermoso, como si Sofía todavía cuidara de los niños, incluso ahora. En un bolsillo lateral del cofre encontraron un pequeño inventario manuscrito, una lista de títulos de libros recomendados para distintas edades, con anotaciones personales de Sofía sobre cómo despertar el amor por la lectura. Cada línea respiraba afecto y dedicación. Héctor cerró suavemente la caja, pero antes de guardarla, depositó dentro un papel en blanco. «Quiero que nosotros también dejemos algo para quien venga después», dijo escribiendo unas líneas. «Hoy descubrimos el legado de Sofía Salazar. Prometemos que esta biblioteca seguirá siendo un refugio para la imaginación». Elena añadió su firma y un pequeño dibujo de Valentina sonriendo. «Ahora sí», comentó. «El círculo está completo». Colocaron de nuevo los objetos dentro del cofre, asegurándose de que quedaran protegidos. Luego lo devolvieron a su compartimento, dejando la tapa ligeramente entreabierta, como invitación para que la historia continuara viva. Al salir de la biblioteca, Héctor apagó la luz con gesto solemne. El resplandor del atardecer se colaba por las ventanas del pasillo, bañando las paredes de tonos cálidos. La mansión ya no parecía misteriosa, sino acogedora, como si también se alegrara de haber contado su secreto. «Nunca imaginé que este lugar guardara algo tan hermoso», dijo Elena, mientras descendían la escalera. «Y pensar que todo empezó con una llave olvidada», respondió Héctor, acariciando el medallón que ahora llevaba en el bolsillo. Sabían que lo más importante aún estaba por venir: compartir ese hallazgo con su hija y convertirlo en parte de su historia familiar. La tarde caía suavemente sobre la mansión cuando Héctor y Elena salieron al jardín con Valentina en brazos. El aire tenía un olor fresco a hierba y a tierra húmeda, y las primeras luces del crepúsculo pintaban de naranja los muros de piedra. Habían decidido que el mejor lugar para revelar el hallazgo sería el corazón de la casa, la biblioteca. Allí, donde Sofía había guardado sus recuerdos, su hija conocería por primera vez el regalo oculto que había dormido durante tantos años. Encendieron una lámpara cálida y acomodaron cojines en el suelo. Héctor colocó sobre la mesa el cuaderno infantil y el medallón, mientras Elena preparaba una manta para que Valentina estuviera cómoda. La pequeña, curiosa, estiró las manos hacia los objetos, fascinada por el brillo plateado. «Este tesoro estaba aquí, esperando por ti», le explicó Elena con voz dulce. Héctor abrió el cuaderno en la primera página ilustrada. Un sol sonriente dibujado con lápices de colores. Comenzó a leer en voz alta, modulando las palabras como si fueran una canción. Valentina escuchaba atenta, sus ojos reflejando la luz de la lámpara.
Cada frase parecía tejer un hilo invisible entre el pasado y ese presente íntimo. Mientras leían, Elena acariciaba la espalda de la niña. Sintió que, de algún modo, Sofía estaba allí, acompañando ese instante, satisfecha de que su mensaje hubiera llegado a las manos correctas. Cuando terminaron la primera historia, Héctor le mostró a Valentina el medallón. ¿Ves este símbolo?, preguntó. Sofía lo usaba para recordar que el conocimiento ilumina cualquier lugar. Lo vamos a colgar aquí, en la estantería, para que siempre proteja nuestros libros. Colocaron el medallón en un pequeño clavo junto al ventanal, donde el último rayo de sol lo hizo brillar. La biblioteca, antes silenciosa y cargada de incógnitas, se llenó de una sensación de paz. Elena observó a su familia y suspiró con alivio. Ahora esta casa tiene una nueva historia, dijo. Una que habla de amor y de aprendizaje. Héctor asintió, mirando a Valentina que hojeaba las páginas con dedos torpes pero decididos. Creo que Sofía sabía que algún día alguien vendría a continuar su labor, comentó. Y parece que somos nosotros. Valentina soltó una pequeña risa, como si aprobara aquella afirmación. Héctor y Elena intercambiaron una mirada cómplice. Sabían que, más allá del misterio que los había llevado hasta allí, lo importante era lo que harían a partir de ese momento. Decidieron dedicar una estantería entera a los cuentos y enseñanzas que irían sumando con los años. El primer libro sería, naturalmente, El cuaderno de Sofía, acompañado de una fotografía de la familia tomada esa misma tarde. Antes de apagar las luces, Héctor escribió una nota en la última página del cuaderno. Hoy, Valentina descubrió que cada rincón puede guardar un regalo de bondad. Prometemos que este espacio seguirá abierto para la imaginación y la ternura. Firmaron los 3 nombres, dejando espacio para futuras firmas de quienes, algún día, también encontrarían inspiración allí. Mientras salían de la biblioteca, Valentina apoyó su cabeza en el hombro de Elena, somnolienta después de tantas emociones. Héctor cerró la puerta con cuidado, pero esta vez no la aseguró con llave. Prefirió dejarla entreabierta, símbolo de que los secretos de la casa ahora pertenecían a todos los que quisieran llenarla de historias. En el exterior, la noche cubría el jardín con un manto tranquilo. Las estrellas empezaban a brillar sobre los árboles, y la mansión parecía respirar con calma, liberada de silencios innecesarios. Héctor abrazó a Elena y a su hija. «Gracias por acompañarme en cada paso», murmuró. «Gracias a ti por atreverte a abrir aquella llave», respondió ella, sonriendo. Valentina, medio dormida, emitió un pequeño balbuceo, como si quisiera añadir su propia palabra al momento. Los 3 rieron suavemente. Allí, en medio del jardín iluminado por la luna, comprendieron que no solo habían descubierto un cofre escondido, sino también un lazo invisible que los unía con alguien que, mucho antes, había amado la enseñanza y los libros. El misterio de la niñera había terminado, pero su legado apenas comenzaba. Y cada vez que Valentina señalara el medallón o pidiera que le leyeran una página más, ellos recordarían que, detrás de cada puerta cerrada, puede aguardarnos una historia capaz de iluminar el presente.